Les voy a pedir tantito de favor que si pueden sacar sus celulares y ponerlos por lo menos en silencio, si pueden hacerlo. Bueno, voy a hacer una oración para empezar, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, que no permitas que hable nada, Dios, que sea mío, Señor. Que no permitas que algún pensamiento, Señor, opinión personal o aún tu palabra, pero que no sea la que tú tienes para hoy, sea hablada, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Nos sometemos a ti, Señor. Y resistimos, Señor, al enemigo, al adversario, Señor, que se levanta, Señor, trayendo en nuestra mente argumentos que se oponen a que tu palabra penetre, Señor. Resistimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, y te suplicamos que hoy nos ministres, Señor, a nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes un poco acerca de sus Biblias. Bueno, van a decir, pues sí, ¿verdad? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Ustedes tienen una Biblia, una Biblia que ustedes cuando la compran, o la mayoría de ustedes creo que tiene una versión que se llama ¿cómo? Reina Valera. Y ustedes saben esa historia de Reina Valera, ¿saben qué significa esa versión? ¿Conocen la historia? ¿Por qué es Reina Valera? ¿No? Bueno, hoy quiero platicarles un poco de cómo llegó la Biblia a nuestro idioma español, ¿sí? Porque la Biblia originalmente, ¿en qué idioma fue escrita? El Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo, excepto unas mínimas porciones en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, porque en el tiempo en que vino Jesús y en el tiempo en que se escribió este libro, el Nuevo Testamento, el idioma común, el idioma que era el idioma de los negocios o predominante, era el griego. Porque antes de que existiera el Imperio Romano, el imperio que dominaba era Grecia. Y todo eso está profetizado en el libro de Daniel. Y entonces creció tan tremendamente la influencia de Grecia, el helenismo, que el idioma que se hablaba era el griego. Entonces lo escribieron no porque no supieran hebreo, sino porque era la forma de asegurar que el Nuevo Testamento llegara más allá de las fronteras, ¿sí? Entonces escribió, dijimos, el Antiguo Testamento en hebreo, partes en arameo y todo el Nuevo Testamento en griego, porque el griego era como el inglés hoy, ¿verdad? Muchos tenemos nuestro primer idioma, pero cada vez más las nuevas generaciones, ¿qué idioma hablan? Inglés. Y así es en todo el mundo. Algo así era equivalente el griego en ese tiempo. Entonces, era tan fuerte el griego que aún había judíos que su primer idioma era el griego y su segundo idioma hebreo, y aún había judíos que no hablaban hebreo en ese tiempo, hablaban griego. Entonces, más o menos alrededor del año 300 antes de que Cristo viniera, se realizó una traducción del Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, porque antes que el Imperio Romano existiera, que es cuando abrimos el Nuevo Testamento, el imperio que reinaba cuando abrimos el Nuevo Testamento era el romano, ¿verdad? Entonces, de antes dijimos que era Grecia. Entonces, como 300 años antes de Cristo, por lo que les estoy platicando, que había judíos que no hablaban hebreo, o era su segundo idioma, decidieron hacer una traducción de la Biblia, ¿sí? Se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego.
Esa traducción se le llama Septuaginta, que viene de la palabra 70 porque hubo 70 eruditos judíos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego para que así lo pudiera leer más gente en ese tiempo, ¿sí? Esa fue la primer traducción más importante de la Biblia, nada más el Antiguo Testamento. La siguiente traducción más importante fue cuando se tradujo la Biblia al latín. Entonces, hace que haya una traducción que se le llama la Vulgata Latina, que es la segunda traducción de la Biblia más importante. Porque después hubo un tiempo en el que el latín empezó a competir con el idioma griego ya después de Cristo y empezó a tomar más relevancia y se empezó a traducir la Biblia al latín. Esa traducción la hizo un hombre llamado Eusebio Jerónimo, ¿sí? Fue el que tradujo las escrituras al latín. Y algo importante que él dijo, se dio cuenta porque había otras traducciones, pero eran traducción de traducción, se dio cuenta que tenía que ir a los textos originales para hacer esa traducción. Y de ahí podría yo contarles muchos detalles, pero quiero abarcar varias cosas en 50, 60 minutos. Entonces, me voy a remontar más o menos al siglo XVI, ¿sí? Donde había una situación en España y esa situación era que la Biblia que se tenía solamente se podía leer en los originales, hebreo, arameo y griego y en latín. De tal forma que la gente común, como tú y yo, no podía leer la Biblia, porque no sabían ni griego, ni sabían hebreo, ni sabían latín. Entonces había una falta. Estoy hablando, ¿en qué siglo te dije? Okay. Entonces, es en el siglo XV, estoy equivocada. No, espérenme, siglo XVI. Sí, fue en el año 1500, sí, siglo XVI. Entonces, había un lugar en España, una ciudad que se llama Sevilla, y ahí, en ese siglo, había un monasterio, el monasterio de San Isidoro del Campo. Ahí estaban frailes de la orden de los Jerónimos, muy cerca de Sevilla, en el siglo XVI. Y ahí, en ese lugar, empezó un mover. Más que estar rezando y haciendo catequesis, empezaron a infiltrar clandestinamente textos llamados protestantes, que eran textos que habían surgido del movimiento llamado la Reforma. ¿Han escuchado acerca de ese movimiento? La Reforma. Y entonces, en ese monasterio estaban Casiodoro de Reina. A ver, busca tu Biblia para ver si te lo estoy diciendo bien. A ver, busca en tu índice cómo se llaman, cómo dice tu versión. En las primeras hojas, ¿cómo dice tu? Casiodoro de y Cipriano de Valera. Entonces, el apellido de uno y de otro son los que forman la versión que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Reina Valera, ¿sí? Pero uno era Casiodoro de Reina y Cipriano, y ellos eran frailes católicos internados en un monasterio en España por ahí del año 1530, ¿sí? Más o menos. Estaban ahí. Y en ese lugar donde estaban puros hombres, monjes, algunos no sé por qué estaban ahí, otros probablemente sinceramente devotos a lo que ellos conocían, ahí, en ese lugar de tinieblas, resplandeció la luz de Cristo. Pues muy importante. Ya decimos, no, que en la Biblia no sabemos ni quiénes eran ni qué pasó. Entonces, quiero hablarte un poquito y espero no llevarlos como
Mi papá solía decir, ese sermón fue el sermón araña, decía. ¿Por qué araña? ¿Ustedes saben por qué? Porque decía, arañas allá, arañas acá, ¿y de qué se trató? ¿Quién sabe? Entonces espero que no sea araña, pero para que podamos entender la reforma, necesito hacer un paréntesis, ¿sí? ¿Qué fue la reforma? Pues ese movimiento de reforma fue un día que tú piensas que es Halloween, pero fue un día 31 de octubre de 1517 que otro monje llamado Martín Lutero, un alemán, monje alemán, escribió 95 tesis y las clavó en el palacio de Wittenberg de una iglesia, y esas 95 tesis eran cuestionamientos o una solicitud de cuestionamiento al poder más grande del mundo, diciendo por qué se enseña esto, por qué se practica esto, si la escritura dice esto. Entonces, para hablar de Martín Lutero, ¿han escuchado de Martín Lutero? No nos confundamos con otro que fue Martin Luther King. Ese es un negro, ¿verdad? De Estados Unidos. Es otra persona. Entonces, Martín Lutero, que era un alemán, que era un monje, ¿sí? Augustino, él fue el que hizo este movimiento. Pero yo quiero hablarte un poco acerca de cómo Dios trató con este varón. A los 23 años, Lutero era un estudiante universitario. Era un joven de 23 años. ¿Cuántos jóvenes hay aquí como de 20, 25 años? Nada más, los que levantaron la mano yo les calculo como, como el doble. Pero bueno. ¿Alguien que pueda ser honesto entre 20 y 25 años? Le creería a Adriana porque se ve muy joven, pero sé que andas por mi edad, así que si no supiera eso, a lo mejor. Entonces, 23 años. Y él era estudiante y un día, en un camino, ¿sí? En un traslado, en esos tiempos no había los carros que hoy tenemos, empezó una tormenta eléctrica tan fuerte que él verdaderamente sintió que iba a morir en medio de esa tormenta eléctrica. Y en ese momento donde él pensó que la muerte era inminente, lo que nos pasa a muchos cuando estamos cerca de la muerte, ¿qué piensas? ¿A dónde voy a ir? ¿Soy pecador? ¿Qué va a ser de mi alma? Y en ese momento crítico en su vida, él decidió dedicar y entregar su vida a Dios, bajo lo que en aquel tiempo la gente en general pensaba que era la única fuente donde Dios estaba, que era la iglesia tradicional. Y entonces él, siendo estudiante de abogacía, iba a ser abogado, ¿saben qué hizo? Fue con su papá a decirle, papá, voy a dejar la carrera a medias, porque me voy a dedicar a Dios. Y entonces se fue a internar a un monasterio, que es la orden que les dije, que él era un monje agustino, que era de las órdenes más rígidas. Y cuando digo rígidas, eran de hecho de esos que realmente se daban golpes, ¿no? De pecho, se golpeaban, eran totalmente, sentían que entre menos comodidades tuvieras, entre más aislado, más ibas a acercarte a Dios. Y muchos no querían entrar a ese tipo de monasterios porque era una disciplina muy rígida. Y ahí fue a dar Martín Lutero en su búsqueda de Dios y de la salvación. Ahora, para llegar a ese punto, necesito darte un contexto de qué era la Iglesia Católica. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y la lees de Génesis a Apocalipsis,
Nada de lo que la Iglesia católica y la Iglesia tradicional muestran encaja con la Biblia, ¿cierto o no? No encaja. Dices, ¿a dónde salió ese tipo de sacerdotes? ¿De dónde salió esta vestimenta? ¿De dónde salió que no se casan? ¿De dónde salió esto? Porque, en primer lugar, la iglesia que está en la Biblia no existe jerarquía. ¿Cierto o falso? ¿Dejó Dios una jerarquía en la Biblia? No hay. Dejó pastores, dijo que iba a levantar diáconos, pero Jesús dijo que el que quisiera un lugar especial tenía que ser, ¿qué? El menor y el siervo de todos. Aquí Dios nos muestra que solamente hay una cabeza. ¿Y quién es? Cristo, porque es una iglesia espiritual. Y el fundamento es Cristo. Y la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Entonces, ¿qué pasó para este siglo? ¿Qué sucedió? Que tenemos una iglesia que dice que es la iglesia universal, que es la única a la que te puede dar salvación, es a la que pertenecían todos aquellos que querían servir a Dios. ¿De dónde surgió esa iglesia? La Iglesia Católica es la más grande secta, porque aunque ellos nos dicen, precisamente por los reformadores como Martín Lutero, que somos los hermanos separados, realmente los que se desviaron fueron otros. El tiempo en que Martín Lutero vivió, la Iglesia Católica dominaba todas las áreas del mundo. La Iglesia Católica decidía si tu matrimonio era legítimo, y por todo lo que tú hacías, nacimiento, bautismo, tenías que pagar licencias. Ellos decidían quién vivía y quién moría. Un poco antes de que entrara Martín Lutero a escena, el mundo había estado sufriendo de una peste, la peste bubónica. Muchísima gente moría, había niños que nacían y no vivían más de 5 años. Entonces, la Iglesia Católica les prometía la vida eterna, les prometía el paraíso si se apegaban a las enseñanzas de la Iglesia Católica y contribuían económicamente a la Iglesia Católica, y de tal forma que vendían indulgencias, se compraban indulgencias, y entonces con la indulgencia decía, vas a estar en el purgatorio, que era como el lugar de espera para el paraíso, pero si tú pagas tanto, vas a estar menos tiempo. Y entonces empezó a enriquecerse de tierras, de terrenos, se pagaban diezmos, y los diezmos eran impuestos, no eran voluntarios. El que no pagaba diezmos iba a juicio. De tal forma que esa iglesia se enriqueció tremendamente. Aún el poder militar estaba bajo el dominio de esta iglesia. Era un poder político, económico y religioso. ¿Cómo empezó esto? Que no fue lo que Dios dejó establecida en su palabra. Podríamos irnos a muchos, pero les voy a dar cuál fue el personaje clave. Y ese personaje fue el emperador Constantino. Cuando el emperador Constantino, que de hecho era ilegalmente emperador, su madre Helena, pues él sabía que había muchas variantes de cristianos, porque el enemigo siempre quiere apartarnos de la verdad, y lo vemos advertido en toda la Biblia. Y se levantarán falsos profetas, ¿no? Y se levantarán falsos maestros. Y entonces él, aprovechando eso, y también viendo que los cristianos, que es muy importante decir esto, que los cristianos, el movimiento de los cristianos verdaderos había crecido. ¿Con cuántos empezó Jesús? Con 12. Pero para el tiempo de Constantino,
como en año 300 después de Cristo, la mayoría, gran cantidad en el Imperio Romano eran creyentes. Pero tú ves en la Biblia la iglesia perseguida. Luego Nerón, que los quemaba vivos. Si tú lees toda la historia de la iglesia en los primeros 3 siglos, era una iglesia tremendamente perseguida, pero entre más los mataban, entre más los perseguían, entre más los torturaban, ¿saben qué pasaba? Más crecían, más crecía. Y entonces el emperador Constantino tenía cierto favoritismo, inclinaciones por experiencias personales y por otras cosas, que vio una estrategia para unificar el reino, que la religión, al unificar la religión, se iba a unificar ese imperio. Lo vio como estrategia política. Y entonces ahí empezó un gran problema. Esa iglesia perseguida dejó de ser perseguida y se volvieron amigos, ¿sí? Por eso hoy en día, si tú vas a cualquier ciudad en México, enfrente de cada catedral, ¿qué vas a encontrar? El Palacio de Gobierno. Y ahí lo que hizo el emperador Constantino es una afectación que tenemos a nuestros días. Y lo que tenemos allá en lo que le llaman la Santa Sede todavía es producto de las decisiones que tomó el emperador Constantino de decir, no vamos a perseguir. El enemigo dice, hasta dicen, el enemigo dice, no puedes con tu enemigo, únete a él. Una estrategia del enemigo, únete a él, déjalos de perseguir, hazte aliados, son la mayoría. Y entonces, no nada más los dejó perseguir, sino los acercó. Les empezó a dar cargos de gobierno. Empezó a levantar templos, pero para tener a todos contentos, también empezó a levantar templos paganos. Y entonces se hizo un sincretismo, o sea, una mezcla de las enseñanzas de Cristo con todas las religiones paganas, que eso podríamos hablar en otra ocasión, y es lo que hoy en día tenemos. Entonces, el que le siguió a él, a Constantino, que creo que lo tengo aquí anotado, creo que fue Teodiceo, él fue el que declaró después la religión cristiana, la universal para el Imperio Romano. De tal forma que su poderío fue creciendo y ya era un poderío no nada más religioso, sino político y financiero, y fue creciendo y fue haciéndose fuerte, de tal forma que los que ellos nombraron papas llegaron a ser más poderosos que cualquier otro. Y cuando vino la caída del Imperio Romano, porque el Imperio Romano estaba compuesto del Imperio Romano Oriental y del Occidental, y el primero que cayó fue el Occidental, pero el Oriental todavía tardó en caer. Cayó el Imperio Romano, pero siguió el papado hasta nuestros días. A pesar de la caída del Imperio Romano, ya no era ese Imperio Romano, pero el papado seguía y seguía cobrando poder. En todo esto ellos empezaron a hacer concilios, ¿sí? Durante Constantino se empezaron a hacer concilios para unir a los cristianos y empezaron a escribir qué puntos discutían teológicos, lo cual después se llamó catecismo, que es lo que se enseña en la Iglesia Católica. Y cualquier persona que no coincidía con ese catecismo era llamado hereje. Era una iglesia corrupta, en primer lugar, totalmente desviada de las enseñanzas de Cristo y totalmente fría, asesina, cuyo afán era lucrar y hacer dinero, la cual, no lo busquen, pero Apocalipsis 18:2 me parece, Dios le llama Babilonia, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Y creo que de ahí muchos salieron, ¿verdad? De ese engaño, cuando la luz te resplandeció
Y así un día, Martín Lutero, cuando creció de niño, él veía a esa iglesia que se había llamado la única iglesia donde había salvación como la de Dios, y él se entregó a ese monasterio. Y cuando entró a este monasterio donde él vivía, cuando tenía 23, 24 años, se dio cuenta de los negocios que se hacían en ese monasterio. Se dio cuenta de que vendían cerveza, porque en ese tiempo no había agua purificada, y los mismos monjes vendían cerveza, vendían textiles, era totalmente un negocio, y a él le dolió, pero estaba él tan enfocado a su propia salvación, estaba tan necesitado de conocer la verdad, se sentía tan alejado de Dios que aunque veía eso y le hacía ruido, él siguió en búsqueda de su propia salvación, de tal forma que él se volvió asceta. ¿Sabes qué es asceta? Una persona que piensa que entre más sacrifique, entre más alejado esté del placer y las comodidades, más espiritual va a ser. Así se volvió él. Se lastimaba, se flagelaba. Imagínate los fríos de invierno en Alemania, y a veces él con poca ropa salía del edificio a estar ahí sufriendo los fríos hasta el punto de la hipotermia, de la muerte, y lo metían sus compañeros. Y él llegó a decir que después su vida no fue igual porque se enfermó, su cuerpo se enfermó de pasar eso, y lo hacía a propósito, porque decía: soy pecador, soy culpable, estoy tan lejos de Dios, y cada vez tenía un deseo de conocer la verdad. Él decía: la palabra de Dios es demasiado alta para que alguien la pueda alcanzar. Tenía una desesperación. ¿Saben? Martín Lutero no era como cualquier otro monje. Era alguien que no se conformaba con lo que los demás hacían. La vida de Martín Lutero, de este joven, hermanos, escuchen esto, la vida de Martín Lutero nos enseña que él tenía una búsqueda seria de Dios. ¿Sabe lo que es serio? Serio. No era algo X para él o algo bueno, era serio, estaba seriamente buscando conocer la verdad y conocer a Dios. Y un día fue enviado Martín Lutero a un largo viaje. Dijeron que tenía que ir a Roma, que era la capital del imperio. Entonces él tuvo emoción. Imagínate ir a Roma, donde está la sede, donde voy a conocer y voy a tener una experiencia con Dios, porque ahí están los más grandes mártires y ahí está el origen y la capital de todo. Y hubo una peregrinación de 2 meses hasta llegar al Vaticano. Y cuando él fue, era precisamente en la época del Renacimiento, que eran donde los artistas se levantaban, como Rafael, Miguel Ángel, todos esos artistas estaban. Y entonces llegó Lutero y encontró estos edificios impresionantes, ¿no? Artísticos, esculturales. Y ahí, tanto que esperaba llegar ahí para conocer a Dios, para tener una experiencia espiritual, y no fue más que una gran desilusión. Él platica que una vez él entró a una iglesia y estaba rezando, y entonces otro sacerdote pasa y le dice: ¿a quién engañas? ¿Saben? Entendiendo qué significa, ¿a quién engañas? Porque para ellos era obvio que todo era una pretensión. Y no se había dado cuenta del cinismo, había un gran cinismo que estaba imperando. Se dio cuenta que esa iglesia que él pensaba espiritual era una iglesia muy terrenal y muy poderosa. Y fue una experiencia triste para él, se desilusionó, lo devastó, ¿sí? Y ahí en Roma, frente a esa desilusión, ¿te puedes imaginar? Y espero que no nos pase a nosotros como congregación, que un día alguien necesitado de Dios venga a esta congregación y nos conozca y que nos diga:
muchos dicen hipócritas, ¿verdad? O sea, venían buscando a Dios y no les reflejamos a Dios. Que no nos vaya a pasar a nosotros algo como lo que a Lutero le pasó. Y estando en Roma, por primera vez se hizo esta pregunta Martín Lutero. ¿Será realmente esto que he aprendido? ¿Será realmente esta estructura religiosa? ¿Realmente será este sistema religioso de Dios? Fue la primera vez. No se había preguntado, fue la primera vez que dijo, ¿será todo esto de Dios? ¿Realmente esto me acerca a Dios? Entonces, Lutero después fue movido a otra orden diferente que estaba en Wittenberg. Y Lutero, después de esa experiencia en Roma, estaba cada vez más hundido en la desesperación, sintiéndose lejos de Dios, cada vez peor. Y entonces conoció a alguien que Dios lo puso en su providencia, en su camino. Y ese alguien, al ver a Lutero tan devastado, tan desesperado, yo creo que pocas personas han llegado a esa desesperación. Por diferentes razones, ¿no? Yo recuerdo cuando mi madre cuenta su testimonio, dice que no comía, solamente fumaba, se sentía que no podía salir más adelante. Y en esa desesperación, un día con las pocas fuerzas que le quedaban, que no sabía a veces si era mañana, tarde o noche, le gritó a Dios, Dios, si existes, si existes, si existes, ayúdame, revélate. Y algo así le pasó a Lutero, ya no podía más. Esa búsqueda lo consumía. Quería conocer la verdad. Y Dios lo llevó con este hombre que cuando lo vio desesperado, consumido, él pensó, lo voy a poner, te voy a dar un puesto para que seas profesor en la universidad. ¿Y saben por qué le dio este puesto? ¿Cuál era la estrategia? Porque dijo, si yo lo pongo de profesor a enseñar la Biblia, se va a olvidar un poquito de él mismo y va a poner sus ojos en los demás. Es una buena estrategia en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces tenemos tanto los ojos en nosotros y no vemos todos los que necesitan de Dios a través de nosotros. Entonces, fíjense, lo pone de maestro de la Biblia. Entonces, ¿qué tenía que hacer Lutero? ¿Ponerse a qué? A estudiar la Biblia. Iba a dar clases de la Biblia. Y entonces cuando se pone a preparar su clase, pues imagínate cómo era. Ya han visto el carácter de Lutero, ¿verdad? No era de medias tintas. No era de los que iban a agarrar la Biblia una hora antes de dar la clase, sino se entregó al estudio de las Escrituras. Pero la versión original que usaba la Iglesia Católica, el idioma que ya se había convertido en el prioritario, fue el latín, porque les dije que era el griego y luego el latín empezó a acrecentarse. Y la Biblia en latín era la oficial. Y él dijo, no puedo estudiar nada más la Biblia en latín, tengo que ir a las lenguas originales de la Biblia. Y entonces empezó a estudiar la Biblia en hebreo y en griego. Y cuando empezó a profundizar en el estudio de la Biblia, vino una revelación que lo sacudió hasta el más profundo centro de este hombre. Y él dice que cuando esta verdad lo sacudió, fue para él como nacer de nuevo. Porque Dios le dio el nuevo nacimiento a través de la palabra. Por eso el Salmo 19 dice que la ley de Dios es la que convierte al alma. Y él encontró, y podemos hablar otra hora de esto, pero nada más les voy a decir las verdades fundamentales, las más que podemos decir. Él encontró y se llevó una sorpresa tremenda
cuando encontró esta verdad en la Biblia. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para ti es una verdad que la sabes, quizá naciste oyéndola. Pero para él fue algo que lo sacudió porque dice, entonces no necesitan a la iglesia, porque se predicaba que para que tú te acercaras a Dios necesitabas hacerlo a través de la iglesia. Que tú para acercarte a Dios necesitabas hacerlo a través del sistema religioso. Y cuando leyó aquí, porque solo hay un Dios y un solo mediador, entendió que la relación de Dios es entre Dios y el hombre gracias a Jesucristo. Que solamente hay un pontífice. Hay alguien que se hace llamar el sumo pontífice, que viene de la palabra puente. O sea, diciendo yo soy el sumo puente entre el hombre y Dios. Y encontró que el verdadero sumo pontífice solamente es uno, y ese es Cristo Jesús. Y eso conmovió su ser. Imagínate, en ese tiempo era lo que él había creído, era lo que la gente creía. Y siguió escudriñando la palabra más y más, y se dio cuenta que la autoridad máxima era la palabra de Dios. No lo busques, si quieres apuntar. Marcos 7:8 dice que invalidaron la palabra de Dios por sus tradiciones. Invalidaron la palabra de Dios por sus tradiciones. Dice 1 Timoteo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios. Se dio cuenta que la autoridad máxima no es el hombre, no es el catecismo que se había escrito, sino la palabra de Dios. También se dio cuenta, vamos a Efesios 2, que conoces estos versículos, creo que los has de conocer muy bien. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir por gracia. Gracia es algo que es gratuito. No que no tuvo un costo, sí tuvo un costo, y ese costo fue la sangre de Cristo, pero se nos da por gracia, o sea, se nos da libremente, gratuitamente. Imagínate, él había crecido en un imperio que se enriqueció a costa de decirle a la gente que si no daban sus tierras, si no daban sus indulgencias, se iban a ir al infierno o iban a pasar años en el purgatorio. Y la gente literalmente compraba su salvación. Y él empezó a darse cuenta que no hay nada en esta tierra que pueda comprar el alma de un hombre, dice la Biblia. Nada. Solamente Dios, y nos lo da por... Imagínate cuando leyó Martín Lutero, gratuitamente sois salvos. ¿Qué habrá sentido? Por medio de la fe, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y luego imagínate estar leyendo más, que hizo 95 tesis, escribió, que no las vamos a ver. Pero imagínate, Salmo 32:5. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A ver, si a mí me dijeron que yo tenía que confesarme con un hombre y tenía que hacer penitencias y que tenía que pagar por mis pecados, y aquí Dios me está diciendo que al que le tengo que confesar mis transgresiones, dice, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? ¿A un hombre? A Jehová.
¿Y quién es el único que tiene facultad de perdonar? Y tú perdonaste la maldad. Y entonces este hombre fue conmovido hasta lo más profundo de su ser y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo esa iglesia era en contra de lo que estaba en la palabra de Dios. Se dio cuenta que los años y la vida que le había entregado a la iglesia, ¿qué era? Era un fraude. Y entonces se puso a redactar 95 tesis, agarró la tesis y la clavó en esa iglesia, de ese palacio de Wittenberg, la clavó. Y yo te voy a decir esto, hermano, el día que este joven o este Lutero clavó esas 95 tesis, te puedo asegurar que no tenía idea de la revolución que se iba a venir. Clavó esas 90. Te estoy diciendo que fue un hombre, un monje solitario. Y entonces empezó eso a reproducirse y la gente lo empezó a leer. Y fíjense que años antes se había fabricado la imprenta en Alemania, la imprenta conocida de Johannes Gutenberg, que era la primera imprenta con unos metales móviles que podía imprimir de una forma más eficaz. Y entonces, para cuando él se dio cuenta, sus 95 tesis se habían impreso y se habían repartido no nada más en Alemania, sino en varias partes de Europa. Él cuando clavó eso solamente era una forma privada que quería discutir, ¿no? Quería cuestionar, oye, vamos a discutir por qué la Biblia dice esto y se enseña el otro. Y entonces lo llamaron el Papa y todos los poderosos de ese tiempo. Quiero que entiendas, hermano, que la iglesia tradicional, el clero, tiene un poder tremendo. Me acuerdo, en 2018 fui con mis papás a Europa, fuimos al Vaticano, fuimos a pedir perdón, a llevar indulgencia, no sé qué. Fuimos ahí al Vaticano y me acuerdo mucho que había unos jóvenes que estaban en un como tipo camioncito, no sé, con nosotros y uno le decía a su esposa, mira, hemos llegado al poder del mundo. Y yo escuché que dijo así. Y nos bajamos y mi papá nos dijo, ¿escucharon lo que dijo este joven? Dijo, mira cómo, no sé si sea cristiano, pero cómo la gente sabe. Dijo, aquí es el poder del mundo. Dijo esa persona cuando llegó ahí. No hablamos con esa persona, no sé quién sea, pero dijo algo que es real. Pero aún como tú ves el Vaticano, no representa el Vaticano de hoy el poder que representaba en el tiempo de Lutero. No te querías meter con ese poder. Y ya te dije, Apocalipsis 18 dice, habitación de demonios. Detrás de un gran poder humano está ¿quién? Satanás. ¿No le ofreció Satanás al mismo Jesús? Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Cuando Lutero empezó a ser cuestionado y fue llamado a presentarse a ser cuestionado, él, hermanos, arriesgó su vida. Porque las personas que anteriormente le cuestionaban algo a la iglesia católica, la iglesia decía, o los líderes decían, ven, vamos a platicar. Y eso no era nada de platicar. Los citaban y ¿saben qué les hacían? Los mataban, los quemaban vivos. Un solo monje contra ese poder. ¿Te puedes imaginar qué tremendo? Qué tremendo, qué valentía le dio Dios. Qué espíritu le dio Dios a Martín Lutero. No se amedrentó, yo me hubiera ¿cómo se dice? Amedrentado. Me hubiera dado temor. Y él fue ahí. Y cuando le dijeron, ¿tú escribiste esto? Dijo, sí.
y dijo, y he escrito más textos. Si quieren, se los presto para que los lean. ¿Qué de nuevo? ¿Qué audacia? Hermano, ¿cómo le pido que nos dé ese fervor, esa audacia, esa valentía? Ese espíritu. Un solo hombre contra el poder más grande del mundo se paró firme por su fe, a pesar de la muerte. Y empezó lo que se le llama la reforma. A partir de ahí es que muchos nos dicen protestantes. Pregúntale, ¿por qué me dices protestante? Te voy a decir una cosa, muchos ni saben por qué. Porque nada más repetimos sin entender. ¿Por qué? Porque protestaron. ¿Por qué se hace esto? Si la palabra de Dios, que es la autoridad de Dios, dice otra cosa. Tanto tomó auge ese movimiento, hermanos. Trastocó no nada más su país, toda Europa y todo el mundo, hasta nuestra época, que estamos hablando de lo que Dios hizo a través de este varón. Dios no necesita cantidades. Dios necesita uno que se ponga en la brecha y diga, sí, Señor. Yo no quiero vivir como cualquiera, Señor. Yo no quiero ser uno más. Yo quiero que mi vida cuente. Yo quiero que mi vida cuente. Sí, se me va a venir el enemigo, van a pasar cosas, Señor, pero que mi vida cuente para ti. Tanto fue, hermanos, que ¿qué creen? Los monasterios, muchos monasterios donde estaban las monjas, donde estaban los monjes, ¿qué creen que hicieron? Agarraron sus cosas y se fueron. Muchos se casaron, empezaron a predicar el evangelio, se hicieron pastores y empezó un movimiento que la iglesia no podía controlar. Se creó esta santa Inquisición, donde se buscaba a todos aquellos opositores. Y ese movimiento llegó, y voy a volver a aterrizar, al monasterio donde estaban ¿quiénes? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Hasta ahí llegó este movimiento llamado de la Reforma. Y en lugar de estar estudiando el catecismo, estaban estudiando la Biblia y los textos escritos por Lutero y otros reformadores. Y entonces los líderes del Vaticano se dieron cuenta, la Inquisición era como la policía de espía y muerte. Estaban en los puertos. ¿Saben por qué estaban en los puertos? Porque estaban tratando de que no se propagara la Biblia, de que no se trasladara la Biblia. Y ahí estaban y entonces escucharon que ahí todos los monjes traían una locura. Ya no estudiaban el catecismo, ya no rezaban, estaban estudiando la Biblia. Y entonces fueron ahí a ese monasterio y tuvieron que huir estos dos varones. Tuvieron que irse y vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en Casiodoro de Reina I, que tuvo que huir y tuvo que andar, se fue para Ginebra, y no me voy a ir a todos los lugares, pero él se dio a la tarea de empezar a escribir la palabra de Dios, a traducir la palabra de Dios al español, porque como les dije, en España y en el mundo hispanoparlante no había Biblia en español. Y ya estábamos en el siglo, ¿qué dijimos? 16. Y no había Biblia traducida al español. Había, algunos intentos de Biblia, algunas traducciones parciales, pero algunas de esas traducciones, porque no fue el primero, ya había traducciones, pero esas traducciones eran traducción de traducción. ¿Sí me explico? Era de la Vulgata latina al español. Y él decía, tengo que traducir, pero del texto original, en hebreo y en griego. Y él empezó a hacer ese trabajo de traducción en medio de una persecución tremenda que nos pasaríamos horas hablando todo lo que sufrió, para dónde tuvo que ir. Y el enemigo
Fíjense la forma de perseguirlo. Le levantaron falsos que decía errores teológicos, pero los peores, hermanos, que todavía algunos enemigos de Dios quieren imputarle a Casiodoro de Reina fue que era sodomita. Todos esos se probaron falsos. Todos esos se probaron falsos. Él fue al juicio, él afrentó y no había evidencias. Era un ataque de aquellos enemigos de Dios y de todos ellos. Pero imagínate, se dice fácil vivirlo, ¿no? A ti te acusan de cualquier cosa y ya estás llorando, enojado, ¿no? Imagínate que te acusen de algo así y más en esos tiempos. Y que es mentira. Sufrió enfermedades, parecía y el mundo diría que la mala suerte estaba de su lado porque todo le salía mal, pero no era mala suerte, la mala suerte no existe. Había un ataque férreo del enemigo que no quería que se llevara a cabo ese proyecto. Tan así que él pagó a un editor conocido llamado Oporino, le dio un pago por adelantado para que se imprimiera por primera vez 1100 ejemplares de la Biblia en español. ¿Y saben qué le pasó a Oporino? Se murió. Y entonces perdió el dinero y no se imprimió el primer intento de la Biblia. Después pasó tiempo, ¿sí? Después pasó tiempo y hubo en la providencia de Dios, Reina obtuvo dinero para pagar la que ahora sí fue la primera edición en español, que fueron 2,600 ejemplares. Y esa primer Biblia, esa primera edición de 2,600, se le conoce como la Biblia del oso. Porque en su portada era un oso tomando miel, ¿no? Como la miel de la palabra. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque la persecución era tanta que la portada no podría parecer que era de la Biblia. Tendrían que pasarla como cualquier otro libro, ¿sí? Por eso la portada se hizo así, la portada que se le llamó del oso. Tardó 10 años en traducir la Biblia, 10 años de escasez, 10 años de persecución, 10 años de enfermedad, 10 años en que lo difamaron, que fue juzgado, pero nada le quitó terminar el proyecto de la Biblia. Yo te quiero decir algo, tú tienes un mal día y dices, ya no voy a la iglesia, ya no quiero nada con Dios. ¿O no? Ya, bye. No te sientas mal, no, o sea, yo me siento mal cuando veo a estos hombres. Y luego, el otro varón, ¿cómo se llama? Cipriano de Valera. Él era una persona, era un intelectual. Fue un hombre preparado, graduado de una maestría de la Universidad de Cambridge. Era respetado. Era experto en lingüística. Y él tomó la traducción que hizo Casiodoro de Reina, porque acuérdense que la traducción de Casiodoro de Reina fue completa y fue la traducción del texto en el idioma original de la Biblia. Y lo que hizo Cipriano de Valera, que también tuvo que huir de la Inquisición, que también tuvo que ser perseguido, fue tomar la traducción de Reina y darle una revisión con su experiencia y su expertise, como se le dice, lingüística. Y entonces tenemos la revisión que él hizo de 1602. Y cuando tú dices de 1960 es porque leemos, la mayoría leemos la revisión que se hizo en 1960. Pero ha tenido otras revisiones. Tuvo otra en el 2011, la Reina Valera tuvo otra revisión, pero son mínimas. Pero la revisión que más usamos, la que es más usada, es la revisión Reina Valera 1960, por la belleza de las palabras, por la riqueza de las palabras. Dios los usó de una forma tremenda, ¿sí? Para que te des cuenta,
William Tyndale o Tyndale, que nació en el año 1494, en el año 1536, en el mismo siglo, él tradujo, este hombre inglés tradujo la Biblia, así como Casiodoro de Reina. Este hombre, William Tyndale, tradujo la Biblia de los originales al inglés en el año 1535. O sea, era, ¿cómo se dice cuando estás a la par de otra persona? ¿Cómo? Contemporáneo, ¿verdad? Contemporáneo, gracias. Fue arrestado, fue encarcelado en las afueras de Bruselas durante más de un año y después fue declarado culpable por traducir la Biblia y fue ejecutado por estrangulación y después su cuerpo fue quemado en la hoguera. Para que te des cuenta el grado de persecución, el grado que expusieron su vida. Cuando tú lees y pides la versión Reina Valera, estás hablando de 2 hombres que expusieron su vida y muchos otros que les ayudaron a que esta Biblia estuviera en español, y muchos de ellos son anónimos para ti, para mí, que quizá murieron en todo ese trayecto, pero que Dios les conoce. Entonces, cuando tú vas a la librería y compras una Biblia, por ejemplo, una Biblia de estudio, que se te hace a veces muy cara, ¿verdad?, comprar. ¿Cuánto cuesta una Biblia de estudio? Díganme ustedes. ¿1,900 pesos? Ay, no, pero te vas a sentar a un restaurante y te gastas a veces más. Bueno, depende con quién vayas, ¿verdad? Si vas con, mejor no digo nombres. Pero imagínate, yo quiero que tú veas tu Biblia y a lo mejor tú dices, no, pues a mí mi Biblia me costó hace 20 años, una Biblia sin pasta, de pasta de papel, me costó 50 pesos, usted me la regaló. Cuando tú tomes tu Biblia, si la tomas ahorita tu Biblia, cuando pienses en el costo, quiero que te des cuenta que el costo fue sangre. Que el costo fue sangre. Hubo un gran esfuerzo para que tú y yo tengamos la Biblia en español, que muchísima gente aún no la tiene en su idioma. ¿A qué hora empecé? ¿Alguien se acuerda a qué hora empecé hoy? Que no sé cuánto tiempo llevo. Si vas conmigo tantito a Lucas 12. ¿Sabes qué, hermano? Ve conmigo mejor tantito antes de ir a Lucas. Ve conmigo a Primera de Reyes. A ver, estoy mal. No, Segunda de Reyes 22, perdóname, que me estoy saltando. Espero que Dios me guíe, que vayas conmigo a Segundo Libro de Reyes, capítulo 22. Versículo 3. Y no quiero leer todo. Algunas Biblias tienen un subtítulo. ¿Algunos de ustedes tienen Biblia con un subtítulo antes del 3? ¿Y qué dice el subtítulo? Hallazgo del libro de la ley. Entonces, para ahorrar tiempo, cuando se levantó el rey Josías, el pueblo, la nación de Israel, la nación, el reino del sur estaba totalmente extraviado, lejos, ¿sí?, del Señor, de las cosas de Dios. Y entonces dice, a los 18 años, versículo 3, del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo:
Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Estaba el templo de Salomón descuidado, porque el pueblo de Dios se había apartado de Dios y realmente no les importaba el templo ni nada de lo de Dios. Y cuando se levantó Josías, lo primero que hizo en su reinado fue: vayan y busquen quién puede ir a reparar el templo. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué tienes que encontrar en la casa de Jehová? La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Dice, e Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abcor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme todo lo que está escrito. Fíjense, hermanos, sucedió que se encontraron la ley que ya ni sabían ni qué era. Ya estaba totalmente olvidada. Y cuando se la llevan a Josías, Josías le pasa algo similar a lo que le pasó a Lutero. Se dio cuenta que la forma de vida, el estilo de vida y la nación era totalmente opuesto a lo que Dios había escrito en esa ley. Y entonces dice, manda preguntar a Dios acerca de esta situación. Y dice el versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Así dijo esta profetisa: decida el varón que os envió a mí. ¿Quién era ese varón? Josías. ¿Qué le mandó decir la profetisa? Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a los dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey respuesta. Hermano, nosotros creemos que no vamos a pasar la tribulación, porque dice la palabra: por cuanto has guardado, ¿qué? Mi palabra de mi paciencia. Yo te voy a guardar de la hora de qué? De la hora, ¿verdad? De tribulación que va a venir sobre toda la tierra.
muy parecida a la palabra a la que le dio Dios a este hombre Josías a través de esa profetisa. Le dijo, por cuanto tu corazón se enterneció, ¿sí? Se enterneció, nació de nuevo Josías ahí. Josías no conocía la ley, no conocía a Dios, pero cuando escuchó la ley, su corazón se conmovió, se enterneció y se arrepintió y le causó dolor lo que estaba viviendo en ese pueblo. Si tú vas al capítulo 23, versículo 4, ¿qué tienes de título? Reformas de Josías. Cuando Josías leyó la ley, agarró y empezó a hacer reformas. Y entren al templo y saquen a fulano y saquen a sutano y a los sacerdotes y a las imágenes de acera y al sol y a la luna y a todo eso. Empezó a limpiar toda la ciudad, todo el templo, reformas. Fue lo que pasó en Lutero. Cuando Lutero redescubrió la Biblia con la revelación del Espíritu Santo, hubo una reforma primero en él y luego en toda una nación y luego en todo un continente y luego en el mundo. Así pasó con Josías. Cuando él leyó la ley, cuando redescubrió la ley, él fue trastocado, fue trastornado y entonces levantó e hizo reformas, hizo transformación. Si vas conmigo a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Estás ahí conmigo, hermano? Dice, voy a leer desde donde dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermano, toda cabeza está enferma. ¿Tu cabeza? ¿Sí? ¿Tu mente? Por eso necesitamos que el Señor sea nuestra cabeza, porque nuestra cabeza, ¿cómo está? Enferma. Enferma. Todos nuestros pensamientos, hay muchos de ustedes como yo, que yo fui bautizada también en la iglesia tradicional y como muchos de ustedes, hermano, pero la transformación que Dios quiere hacer no nada más es eso. Dios quiere hacer reformas en todo porque dice, no nada más tu cabeza está enferma, sino tu corazón está doliente. Y quiero decirte, dice Dios, que desde la punta de tu pie hasta la punta de tu cabeza no hay en ti nada sano. Ve conmigo a Romanos 12, por favor, ya estamos terminando. Romanos 12. Versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero decirte, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes? Porque a veces escucho que la gente ora y yo he orado así. A ver si tú has orado así, Señor, dime cuál es tu voluntad. ¿Le has dicho a Dios? Quiero hacer tu voluntad. Por favor, guíame en tu voluntad. ¿Quién ora así? Pero si tú oras así, no está mal que ores así. Pero yo creo que es, Señor, revélame tu voluntad que está en donde ya, en tu palabra. Cuando alguien va a morir y sabes que vas a morir, haces un testamento. Yo ya tengo mi testamento, ¿tú tienes tu testamento? Y ahí escribí mi voluntad. Esto es un testamento. Aquí está la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? Tenemos un conflicto en nuestra mente porque a veces le decimos, Señor, por favor dime si tu voluntad, Señor, es que vaya a Acapulco, Señor, o vaya a Cancún. Señor, dame tu voluntad, que yo no haga nada fuera de tu voluntad, ¿no? Voy a tener un trabajo, Señor, dime cuál es tu voluntad, qué trabajo es tu voluntad.
Y de repente vemos reducida la voluntad de Dios a las decisiones que queremos tomar, que no queremos ofenderlo, sobre todo para que no nos vaya mal. Pero la voluntad de Dios es mucho más que esto. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí. Entonces, cuando aquí en Romanos dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. La buena voluntad de Dios. Necesitamos transformarnos. Lo que te quiero decir, hermano, es que a veces llegamos de la religión tradicional y sentimos que ya estamos bien porque ya sabemos la verdad. Y ahí nos queremos quedar. ¿No te has dado cuenta que toda tu vida está enferma y toda tu mente está dañada y que solamente con la palabra de Dios es que vas a ser restaurado, transformado y sanado? Y muchos nos quedamos con que ya sé la verdad, ya sé que eso no es cierto, ya sé que el sacerdocio, ya sé que esto, a gusto. Eso es la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. No lo busques, si quieres anotar, Mateo 11:25, Jesús dijo, te alabo, Padre Dios del cielo, porque, ¿alguien se lo sabe? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quién? A los niños. Porque mucha gente puede estar pensando, es que la Biblia no es para todos, la Biblia es para gente especial. Y dijo el Señor, no, tú la escondiste de los que se creen sabios y se la diste a los niños, Padre. Segunda de Pedro 1:20-21, no lo busquen, dice que la escritura de Dios no es de interpretación privada, sino fue dado para su pueblo. Pero la revelación solamente viene del Espíritu Santo. Y con esto ya voy a terminar ahora sí. Te voy a dar una estadística que a lo mejor no sabes, no sé si la conozcas. ¿Sabes cuántas personas hay en este mundo? Muchas. Alguien dijo hartas, ¿verdad? Hartas. ¿Cuántas personas te imaginas que hay en este planeta? A ver, digan números así. 38,000 millones de billones. Hay 7.8 billones, ¿sí? 7.8 billones de personas en el mundo. ¿Sabes cuántos idiomas hay en el mundo? 7,378 idiomas. Para aquellos que se creen mucho porque saben inglés y español, pues todavía les falta. ¿Cuántos idiomas les dije? 378. Después de aquí ya van a salir listos para jugar memoramas y todo. ¿Y cuántas personas hay en el mundo? 8 billones. La Biblia completa de Génesis a Apocalipsis, de esos 7,378 idiomas, solamente está traducida a 717 idiomas. Esos 717 idiomas en los que está traducida la Biblia alcanzan 5.75 billones de personas. De tal forma que hay alrededor de 2 billones de personas que no tienen la Biblia completa en su idioma. 2 billones de personas que no tienen la Biblia en su idioma completa. Porque hay 3,495 idiomas y les voy a decir quién me pasó las estadísticas. Me las pasó un hermano en Cristo, un amigo en Cristo, que ha dedicado los últimos años de su vida con otras organizaciones a traducir la Biblia en ciertos idiomas y dialectos que aún hace falta su traducción. Gracias a Dios por esas vidas. Gracias a Dios por esas vidas que en lugar de estar haciendo otras cosas, usan sus conocimientos para trabajar. En lo que tú y yo estamos aquí, hay gente que sigue dándose a la tarea de traducir la Biblia. Entonces, 3,495 idiomas tienen porciones de la Escritura, ciertos libros, ciertas partes. Y eso equivale
a más de 7 billones de personas tienen la Biblia, no en su totalidad, o partes, ¿sí? O partes de la Biblia. Como 830 millones tienen el Nuevo Testamento completo en su idioma. Hay 1.55 billones de personas que hablan 6.661 idiomas que no tienen la Biblia completa en su primer idioma. 145 millones de personas que hablan 1.802 idiomas aún necesitan el proceso de traducción comience. En África faltan 558 idiomas que se traducen a 16 millones de personas. En América, 119 idiomas que se traducen a 2.4 millones de personas. En Asia, 755 idiomas que alcanzarían a 124 millones de personas. En Europa, 59 idiomas que alcanzarían a 2.3 millones de personas. Pacífico, 405 idiomas que alcanzarían a 0.43 millones de personas. Si las estadísticas son muy complicadas, con lo que yo me quedaría es que hoy en día hay alrededor de 2 billones de personas que no tienen la Biblia completa como tú y yo la tenemos. Y con eso quiero regresar a la cita que buscamos, que no leímos, y con eso es la última cita del día de hoy. Lucas 12. Vamos a leer del 45 al 48. Lucas 12, ya lo estés en el 41. Entonces Pedro dijo, Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, y en Mateo 24, que es la parábola según Mateo, es la misma parábola, quiero hacer el comentario que en Mateo 24, bien dice, agrega algo así como, cuando el Señor venga, que es una fecha y una hora que nadie sabe, que no se espera, le haya siendo así. En verdad os digo, estoy en el versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que no se espera. Bueno, aquí también dice esto, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí está claro ahí? Al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Hermano, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero todavía hoy en día, mientras hablamos, hay 2 billones de personas que no tienen la Biblia completa en su idioma. Y nosotros no la leemos, no la amamos, no la escudriñamos, no la predicamos. Va a haber un día que probablemente estas transmisiones no se van a poder hacer más, quizá, no lo sé, porque quizá va a venir una persecución tremenda, que todo esto va a estar prohibido, que reunirse va a estar prohibido. No lo sé, puede ser, pienso que así va a ser, pero no lo sé. No quisiera vivirlo, me da miedo, pero quisiera que Dios nos preparara, que amemos su palabra, hermano. Cuando tú agarras tu Biblia, piensa la sangre que se derramó para que puedas tener una Biblia que hoy puedes leer en tu idioma.
Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración. Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Creo que después de esto podemos agradecerte más tu palabra. Señor, tú salvaste a aquel ladrón en la cruz y no había leído tu palabra. Se le demandó menos, Señor. Pero a nosotros que nos has dado el privilegio de leer tu palabra y que no estemos siendo en este momento ni perseguidos por congregarnos, Señor. Padre Celestial, es una gran responsabilidad, Señor. Hoy en día, Señor, en muchos lugares se convoca tu nombre. Muchas congregaciones, Señor. Veo a pastores, Señor, ahí, Señor, transmitiendo al internet y veo a sus ovejas, Señor, animándoles a congregarse, Señor. No nada más es aquí, veo, Señor, que hay una tibieza tremenda, Padre Celestial, en nosotros. No hay un esfuerzo en nuestro caminar contigo, Señor, en congregarnos primero contigo, Dios. Nos has dado este tesoro, Señor, que ha costado vidas, ha costado sangre, ha costado esfuerzos, ha costado dinero, ha costado mucho y hoy lo tenemos, Señor. Y muchos nada más lo tomamos, Señor, una vez a la semana, Padre. Y decimos que queremos hacer tu voluntad. Señor, que nuestra oración ya no sea revélame o dime cuál es tu voluntad para un trabajo, para esta decisión, sino, Señor, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Ponnos hambre de leer tu palabra para verdaderamente poder conocer y hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque creo que somos hallados faltos delante de ti. Absolutamente todos nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre Celestial. Señor, a veces vemos películas, Señor, de Avengers, de cosas que conquistan galaxias, Padre. Señor, y hoy vimos a un hombre, Señor, que enfrentó al poder del mundo, al poder del enemigo y se paró firme en su fe. Y eso, Señor, no nos interesa, no nos conmueve. Cambia nuestro corazón y danos un corazón de carne, contrito y humillado, como lo hiciste con Josías, que se enterneció y se conmovió su corazón y hizo una reforma en su vida y en toda la nación, Señor. Queremos que nuestra familia cambie. Queremos que nuestros vecinos cambien, Señor. La reforma tiene que empezar con nosotros primero, Señor. Transfórmame a mí para que se transforme el lugar donde vivo, Señor. Transfórmanos, haz una reforma, Señor, en nuestro corazón, como la hiciste en Josías, como la hiciste con Martín Lutero, en nosotros primero. Por favor, Señor, transfórmanos, revoluciona nuestra vida, Señor, para tu gloria y para tu honra. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor, de frialdad, de tibieza, de oscuridad, Señor. Te lo pedimos en el poderoso y único nombre, bajo la tierra y en todos los cielos, el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y no hay avisos el viernes, aquí hay oración, 7:30 y estudio a las 7:30, si Dios les pone en su corazón venir. Discúlpenme, ¿se pueden esperar tantito? Se me olvidó algo, perdónenme, va a pasar la hermana Vicky y la hermana Rosy. ¿Alguien puede prenderme este micro, por favor? No puede pasar, vamos a orar desde aquí. ¿Está malita de piernas? Sí, vamos a orar, hermanos, por la hermana Rosy. Ella estaba delicada de salud y tiene que hacer un viaje. El miércoles se va a Dallas, ¿verdad, hermana? ¿A Dallas? A Houston. Va a Houston, una situación difícil con la familia que pasaron allá. Y vamos a orar por ella, hermanos, por favor, para que Dios la cuide, la acompañe, la fortalezca. Y también oramos por la hermana Susi Jiménez, también trae un problema en su estómago también. Vamos a pedirle al Señor que ponga su mano de misericordia. Y nuestra hermana también bien, por favor, ¿sí? Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso,
eterno Dios, Señor. Queremos rogarte, Señor, unánime, Señor, en un solo espíritu, en una sola alma, Señor. Como si nosotros fuéramos, Señor, esa persona con la necesidad, Señor, de sanidad, de cuidado, de protección. Señor, te rogamos, te suplicamos que hagas misericordia, Señor, Dios del cielo, Señor, con nuestra hermana Rosalinda, Señor. Que pongas tu mano de misericordia sobre ella, Padre. Por favor, que tú la lleves, Señor, y la traigas con bien, Señor, ese viaje que va a hacer. Que ella pueda hacer luz, Señor, en medio de las tinieblas. Que pueda llevar palabra tuya, palabra de consuelo, Señor, a las personas que están padeciendo, sufrieron, Señor, Padre, una cosa tremenda allá, Señor, de sus parientes, Padre. Ayúdala, Dios, por favor, ayúdala. Llénala de tu gracia, Señor, y que pueda estar bien, Señor, de su salud, Señor, por favor. Sus piernas, sus huesos, Señor, que pueda viajar, Señor, sin molestia, sin dolor, Señor. Nuestra hermana Susana también Jiménez, Dios, que trae problemas, Señor, Padre Santo, Señor, en su páncreas, Señor, en su estómago, Señor. Tú sabes dónde trae ese problema, Dios. Te rogamos por ella también, Señor. Que hagas misericordia, pongas tu mano sanadora, Señor, y ella pueda estar bien y que siga, Señor, buscando más de ti, Señor. Que lo que has puesto en su corazón, Señor, no se acabe, Señor. No se acabe ese fuego en su corazón. Tendemos, Señor, Padre, a olvidarnos, Señor, de dónde nos sacaste y a caer en tibieza. No permitas que ella caiga en tibieza nunca en su vida. Síguela manteniendo firme en tu camino, Señor. Padre, y también así por nuestra hermana Consuelo Jiménez. Te rogamos también por ella, Señor. Tú sabes cuántas situaciones trae en su organismo, Señor, en su mente, en su corazón, Señor. Y solo tú puedes extender tu mano de misericordia y sustentarla y ayudarla y sacarla adelante. Y así, Señor, cada uno de nosotros que conoce nuestra necesidad, conoce la situación que estamos pasando. Señor, por favor, compadécete, Señor, y ayúdanos a buscar tu rostro y hacer tu voluntad, a vivir para ti, Señor, honrándote, glorificándote y exaltándote siempre con nuestra vida, Dios. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, Padre, esta congregación en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Están despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.